Hola, queridos navegantes de historias. El día de hoy vamos a hablar sobre una escritora colombiana llamada Flor Romero. Ella nace en La Paz, Calamoima, en Guaduas, Cundinamarca, en el año 1933, el 5 de marzo, y muere en Bogotá el 19 de febrero del 2018 a sus 85 años. Ella suele construir en sus historias que son a base de conflictos que se presentan, pues eh, ve el poder de los que creen ser grandes en contra de los marginados. Entonces, en sus escritos se ve el excesivo abuso de autoridad. Su niñez hace su primaria en el pueblo, se traslada a Bogotá y realiza sus estudios universitarios. Esta reportera y periodista se vuelve como redactora en el periódico El Espectador y en el año 1960 funda la revista Mujer, que dirige hasta el año 1974. Una de sus obras se llama Llanto Verde. En, en esta revista Mujer, ella da a conocer cómo es la concientización de que la mujer se destaque ante la sociedad. Entonces, ella recorre como la historia del voto femenino, del uso de la píldora anticonceptiva, pues en aquellos tiempos el único que podía decir si la mujer tenía hijos o no era el esposo. Entonces era como, ella estaba en ese tiempo como en el boom de que no, porque la mujer tiene que pasar por cosas tan injustas como esas. Entonces en esta revista ella empieza a construir como poder orientar a las mujeres de esa época para que puedan hacer con sus vidas lo que ellas quieren y lo que les apasiona. Entonces, en el año 1974 ella estaba construyendo como una mujer del año 2000, que sea independiente, que piense por sí misma, que tome decisiones. Entonces, esto era importante para ella. En 1974 ella viaja a París para desempeñarse como consejera de la Embajada de Colombia en Francia, y ese cargo lo desempeña durante 8 años. Mm, fue ella participa en numerosos coloquios en Francia, España, Suiza, Bélgica, Alemania, Italia y Egipto. Fue colega de redacción del gran Gabriel García Márquez. Flor, en sus inicios, cuando llegó a Bogotá a conseguir trabajo, ella realizaba dictados con un señor de apellido Pachón. Tanto fue así que le ayudó mucho en los escritos, y uno de sus colegas, que se llama Luis, le dijo pues que le prestara a Flor porque la veía que era muy eficiente. Entonces pues Pachón se la trasladó a Luis, y ella ahí empieza como también a trascender. Tanto así que el señor Luis le dice que le cuente la historia de vida de ella, y ella le dice pues que ella estaba en su pueblo, pero que lastimosamente la mamá había muerto y que el papá había vuelto a casar y a tener más hijos. Entonces que ella había resuelto venirse para Bogotá a ver qué podía hacer, porque ella quería estudiar. Entonces don Luis vio que ella se desempeñaba muy bien en su función como redactora. Entonces le llega con una sorpresa de una beca para estudiar en la Universidad Javeriana. Entonces pues ella empieza a estudiar allí ciencias de la comunicación gracias a don Luis. También le dieron una columna para hacer cuentos infantiles. Entonces ella decía, pues no quiero hacer como los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces ella empieza como a imaginarse y a traer a su memoria esos cuentos que les contaban los abuelos del pueblo.
Entonces, entre esos cuentos está El Moán enamorado, La Muelona, Donde nace el oro, El Peñón de la campana encantada y otros. Bueno, entre sus historias está el de La Muelona. Entonces a continuación les voy a contar un poquito acerca de esta historia. Pues resulta que se trata sobre un capataz que se llama Guío. Este capataz Guío era algo ambicioso y no le gustaba responder por sus deberes. Entonces sí le gustaba pues mandar en la hacienda donde él trabajaba. Y, y un día al mayordomo de la hacienda se le muere un hijo. El dueño de la hacienda le pide a Guío que lleve unos cirios y aguardiente para el funeral. Pues Guío se monta en su caballo, tiene que atravesar un potrero y emprende su viaje. A la mitad del viaje ve a una viejita con un saco lleno como de monedas de oro. Entonces él desciende del caballo y le dice que necesita, que ella porque estaba ahí sola. Y entonces le contesta a la abuelita: lo que pasa es que estoy esperando a un tal Guío y me dijeron que él iba a pasar por acá. Entonces ella dice: no, pero yo soy Guío, ¿qué? ¿Para qué me necesita? Ah, es que yo lo necesito para apostar este costal que está lleno de morrocotas de oro. Entonces él empezó a apostar con la abuelita, empezó a mirar, le ganaba unas veces, otras veces ella, ya al final, entonces ella perdió 2 veces y ella tuvo que entregarle el saco de oro a Guío. Se lo montó en el caballo y Guío siguió su camino. Ya llegando al lugar, tuvo que volverse a la finca para dejar eso, pero llegando a la finca, resulta que empezó como a hacérsele un nudo en la lengua, se le empezaron a dormir sus piernas, sus brazos, y todo el mundo, los que estaban allí en la finca, empezaron a mirar el comportamiento que tenía Guido. Entonces le dieron un brebaje, una poción con hierbas aromáticas, y se la dieron a tomar. Entonces pues él les contó lo que había pasado, que se le había aparecido una abuelita con un costal lleno de oro. El costal lo fueron a mirar y no había absolutamente nada. Entonces el dueño de la finca lo regañó a Guido y le dijo: pero ¿por qué? ¿Por qué le pasan a usted esas cosas? Ya sé qué fue lo que le pasó a usted se le apareció, fue la muelona. ¿Y sabe por qué se le apareció? Porque usted es muy ambicioso. Entonces pues Guido se dio cuenta que no tenía nada de dinero, y el dueño de la finca resolvió porque Guido ya no siguiera trabajando para él. Entonces ahí la historia que nos cuenta esta gran escritora Flor Romero. Les quería también contar sobre otro libro que ella escribió, que se llama No me mates, yo te amo. Entonces ahí señalan 35 relatos. Ella misma decía que es como una especie de novela relato en donde hay feminicidios. Entonces, para invitarlos también a que lean este libro No me mates, yo te amo, de la escritora Flor Romero. Entonces, no siendo más, que Dios los bendiga. No se les olvide darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Chao.